Hola Patricio, buenas tardes, gracias por la invitación y por la cobertura también del aniversario de nuestro observatorio laboral. Global Entrepreneurship Monitor. Ahí estaba O monitoreo global de emprendimiento, como lo o, dijiste, igual estaba súper bien. o monitoreo global de emprendimiento. Partamos, Catalina, por explicarle a nuestras y nuestros televidentes qué es, en qué consiste este monitoreo global de emprendimiento. Bueno, el monitoreo global de emprendimiento es una encuesta que se realiza a nivel global, ya como lo dice su nombre, desde hace casi 2 décadas, y que en el año 2002 comienza a aplicarse aquí en nuestro país, en Chile, y es liderado por la Universidad del Desarrollo a nivel nacional, pero desde el año 2007 comienzan a hacerse los levantamientos con alcance regional. Ya entonces, desde el 2007 es que se está aplicando esta encuesta, nosotros desde la Universidad de la Frontera nos hemos hecho cargo primero desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales y ahora hace ya 2 años desde el Instituto IDER, y esta encuesta busca conocer, por un lado, cuáles son las condiciones y las características que tiene el emprendimiento en la región, identificando algunos puntos específicos como percepción de oportunidades, como las capacidades, cuáles son las motivaciones que existen para emprender en la región de la Araucanía, y que bueno, esta encuesta es súper importante porque permite la comparación con todos los países que están aplicando también esta encuesta. Eh, ¿Qué metodología utiliza este estudio que lo diferencia de otros, ¿no? ¿Y por qué aplicarlo al emprendimiento regional? Claro, bueno, el Ministerio de Economía cuenta con una encuesta que es la encuesta M, de encuesta de microemprendimientos, y la diferencia es que nosotros en el IEM lo que hacemos es utilizar dos fuentes de información. Son encuestas las que se aplican, ya, pero la primera encuesta, que es la encuesta a la población en general, es una encuesta que se aplica a cualquier persona de la región con un foco específico luego en el análisis hacia las personas que cuentan con emprendimiento. ¿Ya? Entonces, el análisis luego de las preguntas se realiza en ese grupo específico. Por ejemplo, del total de personas que encuestaron en la Araucanía, el 36% aproximadamente tenía un emprendimiento. ¿Ya? Y además de esta encuesta, que es la encuesta a la población general, se contrasta o más bien se complementa con la encuesta de expertos. Ya son expertos de diferentes dimensiones que tienen que ver con financiamiento, infraestructura, tecnologías, educación, etcétera, que estén vinculadas obviamente a la temática del emprendimiento y que permitan hacer una evaluación de las condiciones que tiene la región a la hora de hablar de emprendimiento. Bueno, vamos a ir conociendo, le contamos a nuestros auditores, vamos a ir conociendo algunos detalles de lo que arrojó entonces este monitoreo global de emprendimiento en nuestra región de la Araucanía, junto a Catalina Garrido Higuera, que es coordinadora de la Unidad de Estudio y Análisis Territoriales. ¿Cuántas personas, Catalina, fueron parte de la muestra y qué porcentaje representan del universo total de la región? Sí, bueno, la encuesta de población general, que es la que yo te comentaba, que se aplica a cualquier persona de la región, para la región de la Araucanía tiene un muestreo de 550 personas. Ya son 550 personas las que forman parte de esta encuesta, porque como yo te comentaba, esta encuesta se aplica a nivel nacional y la bajada regional tiene un alcance en las diferentes regiones de 500 casos. En nuestro caso fue 550. ¿Ya? Mientras que en el caso de los expertos fueron 40 personas las que fueron consultadas y que ahí son personas pertenecientes a universidades, a gremios de emprendimiento, a organismos públicos. Y lo que yo te comentaba específicamente es que de las personas que respondieron, y de hecho es la lámina que ustedes están presentando ahí, fueron principalmente mujeres las que respondieron la encuesta, 51% versus 48% de hombres, pero del total de esa población general, solo el 37% eran emprendimientos, eran personas emprendedoras. Ahora, quizá también valga la pena, antes de ir directamente a los resultados, Catalina, saber cuál es la definición, ¿no?, de emprendimiento que utiliza el estudio y a propósito de eso, cuál es la caracterización de la actividad emprendedora.
Sí, bueno, cuando nos referimos a la actividad emprendedora, el GEM hace referencia también a una actividad nueva, ya una actividad independiente. Esos son como los conceptos generales que toma el GEM para poder identificar, ¿cierto?, si es que una persona es emprendedora o no. Si es que tiene básicamente un trabajo independiente, un trabajo a cuenta propia, ¿ya? Que es lo que se habla en términos del empleo. Entonces, lo que hace también el GEM es identificar diferentes elementos que están asociados al proceso emprendedor, y veía también que pasaba esa lámina por ahí, identificando, dependiendo de cuál es el rango de tiempo que una persona está emprendiendo, o sea, que está desarrollando esta actividad, por emprendedor naciente, ¿cierto? También un emprendedor que ya está más estable, un emprendedor emergente. Y de esta manera también podemos ir dando cuenta de cómo se va dando todo el flujo de la actividad emprendedora a través de los años, con un emprendedor naciente, ¿cierto? Que va a empezar a tener una idea, que se empieza a gestar, que muchas veces cuenta con esta curva, ¿cierto?, que tienen los emprendimientos de un tiempo limitado de actividad, hasta un empresario establecido, ya que es lo que toma el GEM, que son más de 42 meses ejerciendo la actividad emprendedora. Entonces, son como ese es el marco sobre el cual se basa el GEM, poder identificar aquellas actividades, ¿cierto?, como de cuenta propia, actividades que son nuevos emprendimientos, y eso lo toma a lo largo de un periodo que es desde los 0 meses, ya, o sea, puede ser una persona que empezó a emprender hace una semana atrás, ¿cierto?, hasta personas que llevan más de 42 meses de antigüedad en este proceso emprendedor, y que muchas veces se reconocen porque pasan esta curva, ¿cierto?, de la cantidad de años, son entre 2 a 3 años, como la curva de el proceso emprendedor, porque muchos emprendimientos dejan de existir o se descontinúan en ese periodo de tiempo. Mira, no obstante abordar en el transcurso de la conversación los detalles, o tratar de abordar, digamos, la mayor cantidad de detalles posible de lo que entrega el Monitoreo Global de Emprendimiento, a tu juicio, ¿cuáles serían los principales resultados de este estudio? Bueno, hay temas que son bastante relevantes. Yo te decía, la encuesta principalmente, o más bien un 51%, ¿cierto?, de las personas que contestaron la encuesta son mujeres. Sin embargo, cuando nos vamos al detalle de si es que emprenden más hombres y mujeres, seguimos viendo que son los hombres quienes más emprenden, ¿ya? En términos generales, por supuesto que hay sectores económicos donde hay mayor incorporación de mujeres emprendedoras, pero en general son más los hombres que emprenden. Ahora, otro elemento que también me parece importante es que cuando nos vamos a la descontinuación de estos emprendimientos, vemos que también en el análisis por género, vemos que las mujeres en general, la razón de descontinuación de sus emprendimientos es porque hay otra oportunidad, ¿ya? Porque se vende el negocio, ¿cierto? Porque surge otra oportunidad, y esto también lo podemos relacionar con que muchas mujeres durante la pandemia, porque recordemos que esta encuesta se toma en el año 2022, entonces muchas mujeres durante la pandemia tuvieron que salir del mercado laboral, ya sea por razones de cuidado o porque quedaron desempleadas, y surgieron muchos emprendimientos femeninos, ya como una actividad para poder subsistir. Entonces, el hecho de que más mujeres hayan descontinuado sus negocios producto de nuevas oportunidades, también nos lleva a pensar que son estas mismas mujeres las que están reingresando al mercado laboral y de cierta forma volviendo a los indicadores que había antes de la pandemia. Y otro punto que también es súper importante cuando hablamos de los emprendimientos y que lo toma también el GEM, es que la principal razón para emprender en la región de la Araucanía es por escasez de trabajo, ¿ya? Y que es un elemento súper importante porque cuando se habla de las políticas asociadas a el emprendimiento, vemos que está estrictamente relacionado cuando los emprendimientos se realizan producto de la escasez de trabajo o como una manera de subsistir, ¿cierto? La capacidad de innovación con la que cuentan estos emprendimientos es mucho menor. Por lo tanto, son mucho más sensibles a todos los vaivenes que están ocurriendo en el entorno, ¿cierto? En los mercados. Y entonces es necesario que se pueda ir apoyando a través de los distintos instrumentos con los que cuenta la región, con los que cuenta el Estado, las universidades, poder ir apoyando para incentivar esta innovación. ¿Ya? Y otro... Sí.
Sí, tenía tres preguntas. De todo lo que tú me respondiste, iban tres preguntas mías que tenían que ver con la comparativa de género. Estaba, por ejemplo, el tema de la descontinuidad o descontinuación, digamos, del emprendimiento, entre otras, pero podemos seguir abordando otras áreas que me parecieron relevantes al ver el estudio. Por ejemplo, el rol de la tecnología, ¿no?, en los emprendimientos y de qué manera se ha ido incorporando también este desarrollo tecnológico a la Fuerza Emprendedora Regional. Sí, sí, de todas maneras. Y bueno, que justo lo que yo te estaba comentando tenía mucho que ver con lo anterior, Sin duda. porque cuando nos vamos a las razones, ¿cierto?, de las motivaciones para emprender, cuando vemos que los emprendimientos generalmente es por escasez de trabajo, tienen poca innovación, vemos que los nuevos emprendimientos que están surgiendo son quienes más utilizan tecnologías, ¿ya? Y si hacemos esa comparación también, vemos que los emprendimientos nacientes son quienes más emprenden por un propósito social, ¿ya? Generalmente asociado a las empresas B, que estamos viendo muy vinculado a la sustentabilidad. Entonces, lo que vemos es que, obviamente, algo que sabemos, post pandemia y durante la pandemia hubo una importante incorporación de tecnología, y en la región se siguen incorporando tecnologías. Sin embargo, eso también está muy sesgado a cuál es el territorio en el cual estamos aplicando esta encuesta, ¿ya? Porque no es lo mismo ser emprendedor en Temuco, ¿cierto?, que ser emprendedor en Cholchol o ser emprendedor en Loquimay, donde la infraestructura de tecnologías es más difícil de incorporar. De todas maneras, nosotros tenemos dentro de los resultados que donde hay más presencia de emprendimientos en la encuesta, en los sectores de comercio y turismo, que además fueron dos de los sectores más golpeados por la pandemia y que tuvieron que incorporar mucha tecnología a través de los canales de venta, ¿cierto?, canales de difusión, cómo llegar a los clientes, ¿cierto?, cómo comercializar sus productos. Entonces ahora ya se llegó a un nivel de adopción de tecnologías que podríamos decir que es básico. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando en esa adopción de tecnología, incorporando nuevas herramientas, la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo hacemos uso de toda la data que está disponible y que puede servir a los emprendimientos para mejorar sus negocios? Ahora, lo vinculamos con el despacho de Carlos Hernández al principio del programa sobre el observatorio laboral. ¿Cuál es el impacto, Catalina, de la actividad emprendedora en los indicadores de empleo regional? Bueno, sí, durante todo este tiempo, ¿cierto?, hemos ido viendo cómo el producto de la situación que vivimos los últimos años, la actividad emprendedora también fue aumentando, por lo que yo te decía al inicio de la entrevista. No se veían estas oportunidades, por lo tanto, se tuvieron que realizar muchas actividades de subsistencia a través de los emprendimientos. Entonces, ahí, ¿cuáles son las cosas que nosotros vemos desde el empleo? Tiene que ver con cómo esta actividad por cuenta propia hacemos que sea formal, ¿ya? Porque en muchos casos, y lo que vemos también son emprendimientos familiares, ¿cierto? Las personas trabajan sin contrato en algunas ocasiones, estoy hablando de los emprendimientos más pequeños, y que eso obviamente va a afectar a la forma en cómo los trabajadores y trabajadoras van a poder vincularse a sus derechos y también, ¿cierto?, a la seguridad social a través de las diferentes instancias de cotización y los fondos previsionales. Entonces es importante siempre cuando hablamos del emprendimiento que no perdamos el foco en que los emprendimientos y más allá, ¿cierto?, de las micro y pequeñas empresas, sino que los emprendimientos aún menores tienen mayores dificultades para lograr, en primer lugar, la contratación de trabajadores, ya porque sabemos que es más difícil, y por otro lado, en muchos casos tienen más problemas para poder generar empleos formales. Entonces ahí hay otro punto también que es importante que se considere desde la política pública. Sí, vamos ya a abordar seguramente al final de la conversación los desafíos que plantea el estudio. Sin embargo, hay otro elemento que está ligado a lo que nos acabas de conversar, y que dice relación con el financiamiento y el acceso, digamos, fuentes de financiamiento que tienen nuestras y nuestros emprendedores regionales. ¿Qué datos aporta el estudio en este sentido? Sí, esa pregunta en particular es una de las preguntas que se le aplica a los expertos, ¿ya? Y que se hace un índice entre -1 y 1, siendo -1 lo más bajo y 1 lo más alto. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el acceso al financiamiento fue el único indicador que disminuyó respecto al año anterior, ¿ya? O sea, está dentro de los indicadores con el nivel más bajo de evaluación, que sería entre
el -1 y el -0.5. ¿Qué es lo que ocurre y lo que nosotros podemos ver a través de los análisis que vamos realizando? Es que no solamente este elemento de acceso al financiamiento tiene que ver con que efectivamente haya menos financiamiento, sino que también puede ir aparejado a que haya una mala difusión o que no haya tan buena difusión de los mecanismos de financiamiento que existen y que están disponibles a través del gobierno regional, ¿cierto? De los diferentes ministerios sectoriales. Entonces, eso es un elemento que nosotros visualizamos y que quizás el análisis no es específicamente que hay problemas para el acceso al financiamiento, sino que en muchos casos hay desconocimiento sobre los recursos y herramientas que existen a nivel regional. Ya, para ir cerrando la conversación con Catalina Garrido Higueras, que es coordinadora de la Unidad de Estudios y Análisis Territoriales del IDER de la UFRO. Catalina, ¿cuáles son, a tu juicio, pero también de acuerdo a los datos que arroja el estudio, cuáles son los desafíos que plantea para el ecosistema de emprendimiento regional? Bueno, uno de los puntos precisamente es el tema del acceso al financiamiento, ¿ya? Que tiene que ver con cómo difundimos y somos capaces de llegar a los diferentes territorios, ¿cierto?, de nuestra región. Y eso va luego vinculado a lo anterior, que tiene que ver con cómo generamos políticas que efectivamente lleguen a todos los territorios, ¿ya? Que es súper importante porque en muchos casos, como yo te decía, no es lo mismo emprender en Temuco, ¿cierto?, donde hay mayores capacidades y mayores herramientas, que en otra región que tiene alta ruralidad, que tiene una mala infraestructura de conectividad. Entonces, ese es como un segundo desafío. Y un tercer desafío que también nos parece muy relevante es cómo vamos desarrollando pertinencia territorial en los emprendimientos que se realizan y cómo estos emprendimientos también pueden ir impactando en el territorio y en las necesidades que estos territorios van teniendo. Muy bien, pues hemos conversado con Catalina Garrido Higuera, que es coordinadora de la Unidad de Estudios y Análisis Territoriales del Instituto de Desarrollo Local y Regional de nuestra Universidad de la Frontera en torno a los resultados del monitoreo global de emprendimiento en nuestra Araucanía. Catalina, como siempre, muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias, Patricio, que estén muy bien.